Ecuador, ya considerado uno de los países más peligrosos del mundo, alberga a una de las bandas más feroces del mundo, los choneros. Además, hay una rebelión de los cárteles de la droga contra el gobierno. Todo esto se traduce en explosiones de puentes, incendios de coches, enfrentamientos armados en las calles, asesinatos de policías, motines de prisioneros en varias cárceles, más de 100 trabajadores de Turing tomados como rehenes, el caos y los tiroteos en las grandes ciudades y la ley marcial en todo el país. Pájaros en las calles, esto es Ecuador, inicios del año 2024. Además, atención, esto no es una revolución, es un levantamiento de los cárteles de la droga contra el gobierno. América del Sur nunca ha sido un lugar tranquilo, pero en Ecuador en particular, la delincuencia es otro poder. Las pandillas locales están armadas, son muy crueles y lo más importante, en ocasiones son parte del gobierno de algunas regiones. No me refiero a que estén en algún parlamento y así sucesivamente, pero me refiero a que tienen una influencia colosal en los verdaderos gobernantes de diferentes ciudades. En Ecuador, las pandillas desafían al Estado. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué empezaron a hacer todo esto en primer lugar? Y lo más importante, ¿tiene el actual presidente de Ecuador los recursos necesarios para recuperar el control del país en principio? El 7 de enero, muy temprano, Adolfo Macías desaparece de su celda en la prisión de Guayaquil. Ese día tenía que ser trasladado a otra cárcel de máxima seguridad. Es importante entender que no es un recluso más. Macías es el jefe de la banda criminal más grande del Ecuador. Cuando las autoridades se percatan, los delincuentes inician disturbios para desviar la atención de su fuga. Estos no solo ocurren en la prisión donde estaba Macías. El verdadero caos está sucediendo en los barrios de todo el país. Los maleantes toman control de los cuarteles, los reducen. A algunos los cuelgan ahí mismo en el predio de la prisión y graban todo con mucha seriedad. En la noche de ese mismo día, los disturbios se extienden a las calles. Secuestran a 4 policías y cada vez es más difícil contener a los alborotadores. Continuamos realizando las operaciones aquí, no se ha reportado alguna novedad hasta el momento. Y continuamos hasta 2 horas que tenemos las operaciones en el momento, en el sitio. Operaciones constantes y permanentes en lugares estratégicos que se está realizando y también por el alto índice delincuencial en la ciudad. Unos bandidos irrumpen en el edificio de la Universidad Nacional de Guayaquil y tratan de apoderarse de 5 hospitales de la ciudad a la vez. Demasiado, varón, demasiado. Ahorita aquí está imparable la delincuencia. Que con los asesinatos que hubo por aquí también cerca, ya no hay control aquí. No era así, aquí el Fortín no era así. Yo tengo aquí ya viviendo 31 años ya. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! El 9 de enero, el presidente Daniel Noboa declara conflicto armado interno, es decir, emergencia por 60 días. En ciudades, tropas, bancos, tiendas y mercados cerrados. No hay transporte público. De que la delincuencia se siente con tal poder, se siente con tal libertad para poder actuar, sienten que el Estado pues obviamente no los puede controlar y se sienten dueños. Al final, todas las organizaciones criminales son reconocidas como terroristas y se les declara la guerra. Una respuesta muy dura que indica que será aún más duro en el futuro. La situación es tan grave que las autoridades del país vecino Perú están declarando la ley marcial en su país y también están retirando las fronteras con Ecuador en tropas. En el propio Ecuador, por las calles circulan los vehículos blindados de transporte de personal, los militares se enfrentan con las bandas, todo esto en medio de zonas residenciales.
Mira, esto fue grabado con un teléfono desde la ventana de un edificio residencial. 40 personas están persiguiendo a uno de los bancos. Por el uniforme se puede entender que son policías. Están en chalecos antibalas con pistolas, así como los militares con equipo de combate completo y ametralladoras. Todos, los bandidos y los organismos de seguridad, disparan para matar. Y esta es una transmisión en vivo del canal de televisión local TC Television. Según las reglas de YouTube, no podemos mostrar esta brutalidad sin difuminarla, así que puedes verla en nuestro canal de Telegram. Pero voy a explicar lo que está pasando allí. Durante el noticiero de la tarde, hombres armados con máscaras irrumpen en el estudio. Tienen explosivos y granadas, algunos con cuchillos machetes. Hacen arrodillar a los empleados, apuntan con un rifle a la cabeza del presentador, meten dinamita en su bolsillo, agitan sus granadas frente a la cámara. El presentador les ruega que se detengan y se calmen. Alguien patea a los periodistas. El camarógrafo sigue filmando todo esto y el canal transmite estas imágenes a todo el país. Los atacantes toman rehenes a los empleados del canal y le disparan a uno de los camarógrafos en la pierna. Al mismo tiempo, el ingeniero de sonido intenta entablar alguna conversación con los delincuentes y hasta se ofrece a darles un micrófono para que puedan hablar. Media hora más tarde, la emisión es interrumpida. El área alrededor del edificio y el canal de televisión se llenan de policías. Un helicóptero patrulla el aire, el SWAT despliega equipos de combate y un asalto está en preparación. Los primeros en entrar son empleados de fuerzas especiales. Liberan a algunos rehenes. Dentro de una hora, los invasores están tumbados. Ninguno de los rehenes resultó herido. Resultó que detrás de las máscaras se esconden chicos inexpertos. Mira estas imágenes. Muchos de los asaltantes tienen unos 16 años. Son mercenarios y miembros de bandas locales. Este video también es del barrio residencial. Cerca de 40 soldados rodean el coche y sacan a los amotinados al asfalto. En total, se detuvieron a 70 personas. Aprovechando el caos, el 10 de enero, el líder de otra banda, Los Lobos, Fabricio Colón, también escapa de la cárcel. El caos en las cárceles y calles fue organizado para las dos fugas. Ahora entenderemos qué fue esto, y cómo es posible que en las calles de un país estallara casi una guerra civil en un solo día, y en principio, las autoridades criminales se mostraron tan claramente. En Ecuador hay más de 20 grupos, pero los dos más grandes, Los Lobos y los Chineros, chicos de la ciudad de Finera. Los Chineros surgieron a finales de los 90, comerciaban con drogas, asesinatos, extorsión, eso era y sigue siendo su negocio. Además, las principales plantaciones de drogas están en países vecinos, Colombia y Perú. El puerto de Ecuador es desde donde se envía esta sustancia prohibida, que no podemos mencionar según las reglas de YouTube, a todo el mundo. Aquí las pandillas locales vigilan estos flujos. Aquí está este hombre barbudo de Adolfo Masillas. Con su fuga todo comenzó. Masillas es uno de los jefes criminales más influyentes de Ecuador, el líder de la banda Los Cinerus. Lo hicieron líder en 2020, cuando ya estaba en prisión. Acusado de organizar el tráfico de drogas y asesinatos, lo sentenciaron a más de 30 años. En esta foto, lo están llevando de una prisión regional, o sea, de una colonia de régimen común, a un edificio cercano para delincuentes especialmente peligrosos. Lo llevan con vigilancia varios. Los líderes de las bandas controlaban la política del país desde la cárcel. Durante una campaña presidencial, un candidato prometió limpiar Ecuador de bandas, criminales y drogas. Sin embargo, fue asesinado durante una reunión con los votantes. ¡Viva el alcalde Villavicencio! ¡Gracias! ¡Viva el presidente! Entonces Daniel Noboa, que apenas tiene 35 años, sin ninguna experiencia política, gana la carrera presidencial, pero les declara la guerra a las pandillas. Queríamos del pueblo que gane Daniel Noboa. Y lo primero le pediría al pueblo por la corrupción delincuente que proteja a toda la ciudadanía, desde la sierra, costa, oriente, todo. Y nosotros lo primero, eso nos pedimos para que proteja.
porque no podemos salir a la calle, no podemos salir al parque, y eso pedimos para protección a la ciudadanía. Y en noviembre de 2023, Noboa firma un paquete de leyes contra el crimen, promoviendo la reforma del sistema penitenciario. El Estado planea construir 2 superprisiones, siguiendo el ejemplo del vecino El Salvador. Este es otro país de América del Sur, y el presidente también ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra las pandillas allí. El año pasado, El Salvador abrió una enorme supercárcel para 40.000 personas, donde se arrojan todos los criminales del país. Es la prisión más grande del mundo. Las condiciones allí son infernales. Los presos se mueven por los pasillos, solo corriendo y agachados, cada celda para 100 personas. Camas de 4 pisos, donde no hay ni colchones, todas tienen 2 lavabos y 2 inodoros. Los activistas por los derechos de los presos están conmocionados, pero estas medidas tan duras están ayudando y la delincuencia en las calles está disminuyendo. El presidente joven de Ecuador entiende que hay que hacer lo mismo. Aún no se ha construido prisiones en Ecuador, pero los bandidos están indignados. La mayoría de las cárceles de Ecuador son, en resumen, oficinas de bandidos. Además, en una prisión se encontraban representaciones de bandas en conflicto. Las pandillas organizaban peleas y mataban a prisioneros en su territorio sin intervención de la administración. Por ley, los guardias de cárceles no podían llevar ni usar armas, sorprendiendo a muchos. Y al final, ¿qué podrían hacer 80 guardias desarmados ante la presencia de 8.000 reclusos en su contra? Las autoridades, gobiernos anteriores, crearon esta situación. A finales de los 90, por falta de dinero, disolvieron la inteligencia local y el servicio de seguridad. La policía trabajaba para las bandas porque les pagaban. La corrupción se ha infiltrado en todas partes, y esto se explica fácilmente. Los bandidos tienen mucho dinero. Las ganancias de la venta de esa sustancia blanca son mayores que el presupuesto de defensa del país. Con ese dinero compran influencia para sí mismos, ya sea en el gobierno, en la cárcel o en cualquier lugar. Y ahora aparece un nuevo héroe, joven presidente que quiere poner fin a esto. Y las pandillas le declaran la guerra, y quién ganará aún no está claro. Hoy en Ecuador está tranquilo, casi todos los focos de rebelión han sido sofocados, pero en las cárceles los bandidos siguen manteniendo como rehenes a más de 100 guardias. Han fallecido 8 personas, y solo son los datos confirmados. Hay más víctimas de estas disputas. Sin embargo, los líderes de las bandas criminales que huyeron nunca fueron capturados. Y su respuesta actualmente es desconocida.